Hola, ahí sí me Ahí escucha. sí, Karina, ¿cómo estás? Bien, bien, ustedes. Muy bien, bueno, agradecemos a todos que nos están uniendo a la transmisión. Estamos muy contentos hoy porque estamos junto a Fondo Esperanza, una organización de desarrollo social pionera en la implementación de un servicio microfinanciero solidario enfocado en el emprendimiento de comunidades en desventaja social. Nuestras invitadas son Alejandra Inostroza, académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica e investigadora de Micare, y Karina Gómez, gerenta comercial y social de Fondo Esperanza. El tema del cual hablaremos es cuidar en la informalidad, trabajo, derechos y precarización. Esta conversación la estamos organizando en el marco de una campaña llamada Supera el estigma, transforma la mirada, con la cual queremos visibilizar diferentes manifestaciones del estigma hacia el cuidado. En esta instancia queremos vincular la evidencia académica a experiencias de trabajo comunitario para reflexionar sobre desafíos y soluciones frente a la informalidad laboral. Alejandra, Karina, muchas gracias, muy bienvenidas. Alejandra, quisiera comenzar preguntándote cuáles son los hallazgos de tu investigación sobre informalidad laboral femenina que llaman más la atención. Sí, muchas gracias también por este espacio, Ana, Karina, por acompañarnos. Creo que uno de los hallazgos más reveladores ha sido cómo la informalidad claramente no es una elección libre o estratégica, sino que más bien una salida forzada, dado trayectorias familiares, responsabilidad de cuidado y también, por supuesto, la ausencia de redes de apoyo para mujeres, ¿sí? Generalmente, y voy a hacer alusión a mi Fondesit, a través de este proyecto y el desarrollo de distintos estudios también con Fondo Esperanza, hemos observado eh, una fuerte transmisión intergeneracional de prácticas informales de mujeres a sus hijas, a diferencia de sus hijos, que no ocurre lo mismo. Además, en el contexto pandémico, se evidenció que muchas mujeres en autoempleo informal vieron deteriorada su salud asociado a su calidad de vida. Por lo tanto, se complejizó lo que se conoce como el concepto de emprendimiento y como la visión de autonomía femenina. Claramente la pandemia vino eh, a dar un golpe aún más fuerte a estas mujeres informales, ¿sí? A pesar de esto, también hay estudios que estamos realizando precisamente este año, eh, que también muestra que las mujeres han sido capaces de articular la creatividad y eficacia de tiempo y espacio, descubriendo que muchas veces el poco tiempo y grandes responsabilidades que manejan la han hecho que generen más redes de apoyo informales entre ellas mismas, adaptaciones al espacio hogar. Muchas mujeres microemprenden y cuidan en su propio espacio hogar. Por lo tanto, esto les ha permitido desarrollar esto como una herramienta para poder desarrollar principalmente de forma efectiva su emprendimiento y también sus responsabilidades de cuidado. Karina, ¿y cómo dialogan estos hallazgos con lo que ustedes observan en su trabajo diario con mujeres emprendedoras? Sí, bueno, ha sido de mucha contribución la línea de investigación que está teniendo Micare con la Católica, ¿cierto? Encabezado ahí por Alejandra. Y claro, no es una novedad, ¿cierto?, la crisis del cuidado y cómo esta impacta en las trayectorias de las emprendedoras. Y a mí me gustaría situarlo como en evidencia súper concreta. O sea, la crisis del cuidado, el que le dediquen 3 veces el tiempo al cuidado y labores domésticas que un hombre que tiene un emprendimiento dentro del mismo Fondo Esperanza, emprendedor y emprendedora comparado, le dedica 3 veces más una mujer, y eso impacta de forma directa, por ejemplo, en la consecución de sus ganancias. Hoy día una emprendedora de Fondo Esperanza y también en otros estudios fuera de Fondo Esperanza, por dedicarle menos tiempo al emprendimiento y más al cuidado, está ganando 30% menos en su emprendimiento, que principalmente es su fuente de ingresos. Por lo tanto, vemos como esta declaración, ¿cierto?, que constantemente vemos en cuanto a la crisis que tenemos del cuidado se materializa en calidad de vida y en fuentes de ingreso directas. Y dentro de los hallazgos más importantes, creo yo, en una línea que ha desarrollado la investigación, es cómo podemos generar incentivos para la formalización.
se ha hablado un montón de la formalización o de la informalidad y la criminalización que hoy día vemos, ¿cierto?, en redes sociales o los medios de comunicación. Y para nosotros formalización no es más que vulnerabilidad, no es más que desprotección social. El 80% de nuestras emprendedoras son informales y no están en ilegalidad, eso es súper importante, sino que están buscando una fuente de subsistencia que les permita compatibilizar, ¿cierto?, esto de la crisis del cuidado junto con la generación de ingresos. Y frente a eso, algo súper como disruptivo y que nos iluminó bastante y muy concreto, porque esta temática puede ser el mundo y sus alrededores, de esta investigación tiene que ver cómo hay elementos tan sencillos como el registro contable, es decir, que las emprendedoras puedan registrar lo que venden y lo que compran, tiene un impacto directo en la mayor probabilidad de formalización. Entonces vemos que al final no es solamente, que lo vamos a conversar más adelante, ¿cierto?, la generación de grandes políticas públicas o marcos legislativos que sí son importantes a nivel estructural, pero también vemos como a nivel de prácticas pequeñas, con estos hallazgos de investigaciones que si no lo hubiéramos hecho, no lo tendríamos, y hoy día lo estamos incorporando dentro de nuestro programa de capacitación. Claramente no estaríamos movilizando palancas que pueden ser pequeñas, pero que a la larga sí generan una mayor probabilidad de formalización y por lo tanto de estar más protegidas socialmente. En esa línea, Alejandra, ¿nos puedes hablar sobre las principales barreras que enfrentan las mujeres que trabajan en la informalidad? Sí, mira, bueno, súper importante lo que dice Karina, ese estudio de contabilidad, creo que es central, porque cuando también pensamos en cómo concretamente ayudar a estas mujeres, hombres informales, uno piensa como contabilidad y en realidad este mismo estudio mostró que era una contabilidad básica, rudimentaria, un registro en papel. Entonces, ¿qué impacto tiene este tipo de cosas? Y en el fondo, cómo la investigación también puede aportar a instituciones como Fondo Esperanza, ¿sí? Bueno, respondiéndote, Ana, yo creo que una de las más frecuentes que hablan de la informalidad femenina tienen relación con lo que hemos conversado, con la sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado, la falta de acceso a la seguridad social y el impacto que tiene para estas mujeres a lo largo de su vida, sobre todo cuando son adultas mayores y en un momento clave en que está asociada a mayor vulnerabilidad, mayor precarización, también limitaciones respecto al reconocimiento de sus actividades como económicas propiamente tal, ¿sí? En esos fondos Esperanza da un gran giro y reconoce esta actividad como relevante, como su principal fuente de trabajo. Eh, y lo otro que también una de las principales barreras está asociada también a que muchas mujeres navegan en esto de la informalidad, pero con muy poca información, con muy poco soporte técnico, con muy poca información sobre, por ejemplo, la digitalización, con muy poco acompañamiento. Y desde ahí que también creo que Fondo Esperanza da un giro y acompaña desde distintos ámbitos a estas mujeres microemprendedoras informales. Y bueno, sin duda, todos los obstáculos culturales que enfrentamos como sociedad y que en el fondo relegan a la mujer al trabajo doméstico, que dificulta por lo tanto su autonomía económica. Karina, ¿y en qué medida estas barreras se reflejan en los casos que ustedes apoyan? Bueno, por ejemplo, me voy a tomar del hilo que plantea Alejandra en torno a la digitalización. Hoy día la inclusión financiera y la autonomía económica no se puede pensar si no es de la mano con la inclusión digital, ¿ya? Tenemos en este segmento de emprendedoras de subsistencia, principalmente mujeres, ¿ya? Al menos un 30% de ellas y de ellos declaran que tienen algún tipo de dificultad para poder acceder, por ejemplo, a Internet, o que les da temor o que necesitan ser asistidos. Entonces, la brecha digital post pandemia, claramente previo a la pandemia era un tema, pero post pandemia hoy día ya llega a ser como un derecho básico o un elemento básico de todo diseño de intervención social, ¿cierto? Porque claramente al hacer inclusión financiera, por ejemplo, hoy día todas las postulaciones a los créditos o a los subsidios está a través de formularios digitalizados. Entonces, en la medida que no abordemos la digitalización, se va a generar un nivel de exclusión mucho más profundo del que hoy día tienen las emprendedoras a las cuales estamos tanto estudiando como trabajando, ¿cierto?, en Fondo Esperanza. Eso diría, y es súper importante dentro de los aprendizajes que hemos tenido, que para poder abordar esto, que puede ser, insisto, una gran declaración, no generar mayor exclusión digital,
Y lo que hemos aprendido en este camino es que no podemos hacer inclusión digital solo digitalmente. Entonces, por eso lo que planteaba Alejandra, de los modelos de acompañamiento en los diseños de intervención son centrales, porque tenemos, por ejemplo, adultas mayores o personas simplemente que tienen aparatos muy antiguos, ¿ya? Que no tienen acceso a este tipo de plataformas o aplicaciones que también, por ejemplo, hoy día cuánto Moodle anda dando vuelta para que se puedan capacitar. Entonces, si tienen celulares muy antiguos o planes muy precarios, claramente no van a poder acceder. Entonces, desde esa línea, diseñar programas que tengan al centro el acceso, pero también la alfabetización y el acompañamiento en esta digitalización son vitales a la hora de incluir. Y así las otras veces que también menciona Alejandra, que me gustaría ir profundizando más adelante. Bueno, les recordamos a quienes están uniendo recién a la transmisión que estamos conversando con Alejandra Inostroza, académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, investigadora de MICARE, y Karina Gómez, gerenta social y comercial de Fondo Esperanza. Alejandra, ¿qué tipo de políticas consideras que son urgentes para abordar la informalidad laboral desde una perspectiva de género? Sí, yo creo que ahí lo principal es pensar y diseñar políticas públicas intersectoriales que hagan conversar estas cosas, ¿sí? No sé, a veces estamos mirando el trabajo como que el trabajo fuera en una isla o el cuidado fuera en otra isla. Entonces, en una propia política pública, ¿sí? Esto implica integrar, obviamente, la informalidad femenina como una labor que surge muchas veces de la misma necesidad de ejercer cuidado, ¿sí? O el de querer desarrollar también actividades económicas flexibles, la flexibilidad laboral, ¿sí? Y que se tienen que ajustar día a día con las demandas de estas mujeres, fortalecer, por ejemplo, la capacidad de asociatividad a través, por ejemplo, de cooperativas de cuidado, que también es algo que estamos desarrollando, promover también mecanismos sólidos para pensar la protección social adaptada y estas trayectorias laborales distintas. ¿Sí? Y ahí también, como conversábamos con Karina, el tema del acceso a la tecnología y el financiamiento son clave para pensar en verdad en políticas públicas que en verdad sean a largo plazo. Además, y desde ahí, creo importante que se piense y se repiense la institucionalidad del trabajo y generar en el fondo indicadores que visibilicen la participación femenina en todos sus ámbitos. Y dentro de eso la economía informal, que es donde en el fondo hay muchas mujeres, más de las que nosotros creemos. Karina, y desde la experiencia de Fondo Esperanza, ¿qué políticas creen ustedes que son las que funcionarían en la vida real, digamos? En la vida real. Me encanta. Sí, a ver, yo soy una fan del Sistema Nacional de Cuidado. Creo que lograr mayor capilaridad, ¿cierto?, en las redes, como muy bien decía ahí Alejandra, comunitarias de cuidado son centrales. Y lo que está haciendo el Sistema Nacional de Cuidado es un gran paso que creo que tenemos que fortalecer y poder seguir sumando, por ejemplo, prácticas comunitarias de cuidado como las cooperativas, como los centros ¿cierto?, comunitarios que existen actualmente, para que efectivamente pueda lograr capilaridad y una emprendedora o una mujer pueda tener más allá de los planes como el 4-7 y otros más, que les permita hoy día estar tranquila y poder equilibrar su carga laboral y que sea una opción y no solo por necesidad por las cuales emprenden, sino porque de verdad quieren esa autonomía en el trabajo y no solamente por una necesidad porque no tienen con quién dejar a los niños. Entonces creo que el Sistema Nacional de Cuidado es vital. Lo segundo, la formalización, incentivar a mecanismos de hiper sencillos y simplificados de formalización como el que el Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Desarrollo Social y FOSIS, más instituciones como nosotros hemos desarrollado el monotributo, basado en experiencias como Uruguay, en donde se paga un monto X y las emprendedoras en un sistema hiper simplificado pueden tener acceso a protección social y a seguridad laboral. Porque el camino acá, hoy día, formalizarse en un día es sencillo. El tema es, en estos segmentos, mantenerse formalizado. ¿Por qué? Porque uno, por los costos que implica la mantención, ¿cierto?, de la formalización, pero además en este segmento, los ingresos que reciben por el emprendimiento no son estables. Tienen shocks económicos que de un día para otro les implica estar por sobre o por bajo la línea de la pobreza, incluso de la extrema pobreza. Por lo tanto, diseñar
líneas, ¿cierto?, de hiper simplificación de los sistemas de formalización son fundamentales, que impliquen una carga o un cobro progresivo de estos impuestos en función de estos ingresos. Por lo tanto, prácticas o iniciativas, perdón, como el monotributo son esenciales y que ojalá despierten, ¿cierto?, porque la queremos presentar de la mano con FOSIS en los distintos espacios donde se tengan que presentar. Y por último, que no tiene que ver con una política propiamente tal, sino como con el diseño de la política, que es la forma de constituir y construir ecosistemas del emprendimiento, que hoy día, insisto, quiero celebrar a FOSIS también por la ventanilla única que han desarrollado para poder concentrar todos los programas públicos de emprendimiento, pero también está toda la oferta privada y del tercer sector, que es súper importante integrarla en una lógica de trayectoria de la o el emprendedor, que no necesitamos replicarnos ni duplicarnos en las intervenciones, sino que entender cómo es ese camino de desarrollo en función de la superación de ciertas condiciones de vulnerabilidad, para que efectivamente no queden en un loop de emprendimientos de subsistencia y puedan generar otros niveles de desarrollo como emprendimiento emergente y consolidado. Y ahí me voy al tiro de la mano, que hay un nicho súper importante, sobre todo en las mujeres, que si bien logran adquirir ciertos niveles de ganancia, siguen estando excluidas, por ejemplo, de la oferta de inclusión financiera, porque aún no son formales todas, la gran mayoría no lo es, pero se quedan sin, por ejemplo, acceder a montos mayores que hoy día la industria ni el Estado lo está proveyendo. Entonces, desde ahí, esos tres elementos: inclusión financiera para emprendedores, entendiendo la interseccionalidad de la pobreza en género; segundo, el tema de generar la simplificación de sistemas de formalización como el monotributo; y tercero, lo que ya nombré, de fomentar el Sistema Nacional de Cuidado, todo en una lógica de trayectoria de la emprendedora en un sistema integrado de intervenciones público-privadas. Alejandra, ¿y qué crees? ¿Cuáles son los principales riesgos a corto y mediano plazo si estas brechas que ustedes mencionan no se abordan de manera estructural? Sí, pues, ahí está el gran problema, y también yo creo que ahí, volviendo también a lo que decía Karina, respecto a esto de la formalización y el proceso en sí mismo, hay mucha gente que inicia actividades pero nunca reporta ventas, y estos son considerados como gente formal, sin embargo no son formales, ¿sí? Ahí hay una formalización ficticia que creo que también ahí FOSI, Fondo Esperanza, las instituciones se están preocupando de eso, ¿sí? Es la profundización de la feminización de la pobreza. ¿Me fui? ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Sí. Bueno, yo creo que el principal riesgo es la profundización de la feminización de la pobreza, principalmente en estos contextos de crisis o envejecimiento poblacional que estamos viendo fuertemente, ¿sí? Si no se actúa como señala Diana, estructuralmente, muchas mujeres van a seguir envejeciendo en condiciones de informalidad, ¿sí? Sin acceso a una jubilación digna ni tampoco servicios de cuidado, que deberán verse sí o sí comunitarios. Yo creo que tenemos que transitar para allá. También hay un riesgo, obviamente, para la cohesión social, ya que obviamente se siguen perpetuando estas desigualdades estructurales que afectan la autonomía, que afectan la salud mental y la calidad de vida de millones de mujeres, ¿sí? En el mediano plazo también esto va a tensionar los sistemas de protección social y va a limitar, por lo tanto, el desarrollo económico inclusivo de nuestra sociedad. Así que es algo que hay que mirar ahora, ¿sí? Karina, no sé si ven en Fondo Esperanza, ustedes tienen identificado ciertos datos o evidencia que les serviría para mejorar su programa o su trabajo de incidencia. Sí, bueno, como te planteaba al inicio, por ejemplo, este tema de la importancia de prácticas tan sencillas como los registros contables deben estar al centro de todas las intervenciones en emprendimiento, y ojalá sean digitalizados y que sea una práctica que sea recurrente y exigible, porque vemos que hay correlación directa con los niveles de formalización. Insisto, no hay que pensar solo en medidas súper estructurales como lo que acabo de hablar, como el monoproducto, que son vitales, sino que también pensar en los microcambios en los diseños de las intervenciones. Por ahí es muy, muy importante. Lo otro que también nosotros hemos visto es que generar espacios de concientización en torno, por ejemplo, a los roles en emprendimiento, esto de que las mujeres se dedican a emprender en rubros que son generalmente extensiones de las economías domésticas, tiende a perpetuar
por ejemplo, como lo planteó el PNUD del 2017, desiguales, formas no productivas en los emprendimientos incluso de menor escala. Entonces, una de las formas para poder generar mayor igualdad tenía que ver con hacer más productivas las empresas o los emprendimientos en este caso. Entonces, tener emprendimientos que están asociados a rubros menos rentables, que generalmente son asociados a rubros que están heteronormados y género normado, claramente lleva a tener un loop en torno a la no productividad de estos emprendimientos y a la no rentabilidad. Entonces, generar reflexiones de género en torno específicamente al rubro, no solo a la corresponsabilidad, que es lo más tradicional, ¿cierto?, en lo que hablamos cuando hablamos en economía del cuidado, sino que también a qué tipo de rubros estás desempeñando en los programas de capacitación son centrales. Y, por ejemplo, de cara a CENSE o de cara a las instituciones que están trabajando en capacitación de oficio, poder también salir de lo tradicional, ¿cierto? La mujer panadera, la mujer peluquera, sino que poder capacitar en espacios que efectivamente permitan tener otro tipo de actividad que generen mayor rentabilidad y que no reproduzcan efectivamente estos roles más bien género normado. Bueno, muchas gracias Alejandra y Karina, y estamos llegando al final de la conversación. No sé si tienen algún mensaje final que quisieran, ya sea dirigido a quienes diseñan políticas públicas en el ámbito laboral o a las emprendedoras. Alejandra. Sí, yo creo que ahí es importante pensar en que no se pueden diseñar políticas públicas sin tener esta perspectiva interseccional, que reconozca las múltiples dimensiones que configuran la informalidad femenina y dejar de satanizarla y salir de ahí. Necesitamos políticas públicas, como decía Karina, que miren el territorio, que escuchen a la mujer en sus contextos, que articulen las dimensiones de trabajo, cuidado y género, pero también de la comunidad, porque claramente la informalidad no es solo una cuestión de empleo, sino es un síntoma de también las desigualdades más amplias en nuestro país. Alejandra, perdón, Karina. Sí, bueno, hoy día la necesidad es mucha. Nosotros tenemos mapeado distintos segmentos prioritarios donde están migrantes, donde están jóvenes, la economía plateada o los adultos y adultas mayores, que muy bien hablaba Alejandra. Y si solo lo llevamos a los resultados de la última encuesta M, tenemos 1.100.000 de emprendedores informales, que si lo situamos en lo que ha sido el tenor de esta conversación, informalidad igual a vulnerabilidad, la tarea es ardua. Entonces, desde ahí es crítico que las instituciones, tanto públicas y privadas, conozcamos primero lo que hacemos y luego generemos estos ecosistemas de intervención, como muy bien decía Alejandra, desde la interseccionalidad, y que no dupliquemos. Yo siempre digo, la pólvora ya está inventada. Por favor, tomemos los distintos tipos de intervención y hagamos una correlación y este ecosistema que nos permita poner efectivamente las necesidades de las mujeres, en este caso, al centro, y generar estas trayectorias de desarrollo que les permita efectivamente salir de forma contundente y sostenible de su condición de vulnerabilidad y poder soñar y ser más libres, ¿cierto?, desde el punto de vista de los caminos que ellas quieran tomar. Bueno, agradecemos a todos quienes se unieron a la transmisión, a Alejandra, a Karina. Los dejamos invitados a quienes quieran saber más sobre el trabajo de Micare a visitar la página web micare.cl y, por supuesto, la página de Fondo Esperanza, fondoesperanza.cl. Esta conversación va a quedar alojada por si llegaron tarde o después quieren compartirla. Y los dejamos invitados a una próxima oportunidad y a seguir en nuestras redes sociales la campaña Supera el Estigma, Transforma la Mirada. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Chao.